Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar del conocimiento, que es uno de los temas más importantes del ser humano. El tema es el conocimiento como objeto de estudio y sus tipos. Primero vamos a ver un poco de las definiciones acerca de esto. Podemos decir que el conocimiento es la información que las personas y grupos sociales van acumulando a través de su historia. También un proceso mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la realidad objetiva en la que está inmerso el universo. También es la capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con la efectividad determinada. O también podemos decir que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza de las cosas. Hay tres características que son las más importantes del conocimiento. La primera es que el conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside en las personas, que lo asimilan como un resultado de su propia experiencia. En cuanto a su utilización, porque puede repetirse sin que el conocimiento se consuma, como ocurre con otros bienes físicos. Permite entender los fenómenos que las personas perciben, obviamente cada quien a su manera, de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un momento determinado. Y también evaluarlos en el sentido de juzgar la bondad y la conveniencia de los mismos para cada uno en determinado momento. También nos sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de que entre más conocimiento tenemos más alternativas a la hora de decidir qué vamos a hacer en determinado momento. Estas características convierten al conocimiento en un cimiento sólido como resultado de la acumulación de información, contextos y experiencias personales. Trata de imitar el conocimiento de los demás es complicado, a menos de que existan las representaciones precisas que nos permitan su transmisión a otras personas de manera efectiva y eficiente. La teoría que más nos lleva a una comprensión de lo que es el conocimiento es la teoría representacional del conocimiento, donde nos muestran que el conocimiento tiene 4 elementos. Los vamos a ver primero, que es el sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma que se da entre el objeto y el sujeto de conocer, y el resultado que obtenemos, que es la información que va a recabar el sujeto acerca del objeto. ¿Sí? Entonces, la teoría, les decía ahorita, más aceptada en la actualidad sobre el conocimiento o cómo se genera es la representacional, la cual sostiene que conocemos como sujetos solo a la medida que tenemos la representación mental de los objetos que existen en la realidad. Entonces, el sujeto se trata de la persona que conoce. Es quien capta a través de los sentidos los fenómenos naturales y sociales que ocurren a su alrededor. Y el objeto es el fenómeno o suceso que está por conocer, que puede ser de origen natural o social. Entonces, el sujeto, a través de los sentidos, conoce el objeto, y la representación mental es la imagen que del objeto que se graba en nuestra mente, luego de ser percibido por los sentidos, y a eso le llamamos el conocimiento. ¿Okay? Seguimos. A partir del supuesto de que el conocimiento es el resultado del proceso por el cual el ser humano obtiene representaciones internas de un objeto, resulta claro que el sentido proviene de los contenidos mentales o de las ideas que derivan de la experiencia. De acuerdo con lo anterior, podemos acceder a 2 sentidos del conocimiento. Vamos a verlos. Tenemos el conocimiento directo y el conocimiento indirecto.
El conocimiento directo es el saber obtenido de la experiencia, es decir, la observación directa de los objetos o fenómenos que nos rodean y que son percibidos por nuestros sentidos. Cuando hablamos de conocimiento directo es cuando estamos aprendiendo de nuestra realidad. Por ejemplo, cuando observamos la lluvia, estamos obteniendo un conocimiento directo. Cuando vemos un arco iris, cuando observamos las nubes, observamos un pájaro, un árbol, es conocimiento directo. Y el conocimiento indirecto es el conjunto de creencias, convicciones y juicios que tenemos sobre la realidad, los cuales fueron producidos en el medio social al que pertenecemos. Por ejemplo, aquí en el conocimiento indirecto yo les puse, sabemos quién fue Benito Juárez, pero no lo conocimos personalmente. Entonces el conocimiento que tenemos acerca de eso es indirecto, porque fue producido socialmente y no estuvimos en el momento para conocer a Benito Juárez. O por ejemplo el descubrimiento de América es un conocimiento indirecto, ya que no estuvimos ahí cuando llegó Cristóbal Colón a América, ¿sí? Hasta ahí, ahora vamos a ver los tipos de conocimiento que existen. Tenemos el intuitivo, el empírico, científico, religioso, y filosófico. Mediante el conocimiento, el hombre penetra en las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella, y la propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su constitución. Así, a partir de un ente, hecho o fenómeno aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, ver su significado y su función, su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su subordinación a otros entes, en fin, su estructura fundamental. De acuerdo a su tipo, el conocimiento pues puede ser de los que ya mencioné anteriormente. Vamos a empezar con el conocimiento empírico. Se le llama también vulgar o popular y se obtiene por azar, luego de innumerables tentativas cotidianas. Este surge de la experiencia directa que tiene el sujeto con el objeto, es decir, se basa en las sensaciones y percepciones que se obtienen por medio de los sentidos. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y de la percepción por medio de los sentidos en la formación del conocimiento. Y según esta teoría, el conocimiento surge de la experiencia directa que tiene el sujeto con el objeto, es decir, se basa en las sensaciones y percepciones que se obtienen por medio de los sentidos. Sin embargo, estas solo constituyen la base primaria del conocer, una base sobre la cual se constituyen las ideas. Las cosas materiales percibidas se traducen en ideas, en el conocimiento, y las ideas más complejas son el resultado de la actividad de entendimiento. Esta es la posición del filósofo inglés John Locke. Gran parte del conocimiento que adquirimos durante nuestra vida es empírico, ¿sí? Ahora vamos con el conocimiento científico. El conocimiento científico es un conocimiento crítico. Intenta relacionar de manera ordenada todos los conocimientos adquiridos acerca de un determinado ámbito en la realidad. Este conocimiento se obtiene utilizando la reflexión, razonamientos lógicos, con la finalidad de conocer las causas y las leyes que rigen determinado fenómeno. Una característica exclusiva del conocimiento científico es la autocorrección, es decir, la incorporación como elementos intrínsecos de su proceso de una serie de controles y verificadores de la propia actividad, así como de conclusiones que liberan de la subjetividad del científico. Estas características se conocen como objetividad. La fiabilidad del conocimiento científico es superior a cualquier otra forma del saber, porque en última instancia apela a la evidencia. Sus enunciados son objetivos, verificables, falibles y sistemáticos. ¿A qué se refiere que es objetivo? Se refiere a que es válido para todo individuo y pretende conocer la realidad tal como es.
La garantía de esta objetividad son sus técnicas y sus métodos de investigación y prueba. También dijimos que es verificable, pues se centra en fenómenos susceptibles de ser comprobados experimentalmente o contrastados por experiencia. Es pertinente señalar que las técnicas de verificación evolucionan en el transcurso del tiempo a través de la elaboración de instrumentos que garanticen y controlen la validez de los conocimientos. Con ello se establece que la ciencia es autocorrectiva, que era lo que les decía anteriormente. También el conocimiento es falible, lo cual se produce la imposibilidad de establecer reglas permanentes. Si se dice que algo es falible, esto significa que no es perfecto y que puede ser erróneo, por lo que es necesario llevar todo un proceso de investigación que examine la variedad de información respecto al tema. Y es sistemático porque es un saber ordenado que permite relacionar hechos entre sí. Los nuevos conocimientos se integran al sistema relacionándose con los que ya existían, y esto da sentido a teorías, formulaciones que pretenden explicar un aspecto determinado de un fenómeno, que se estructuran en leyes y se representan mediante modelos simplificadas en la realidad que muestran su estructura y su funcionamiento. Ahora tenemos lo que es el conocimiento filosófico. Es un interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad. Es una búsqueda constante de sentido, de justificación, de posibilidades, de interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre su existencia, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. El conocimiento filosófico, procura comprender la realidad en su contexto más universal. Este no da soluciones definitivas para un gran número de interrogantes, pero habilita al hombre en el uso de sus facultades para mejorar el sentido de la vida concreta. También está basado en la lógica científica y la articulación de enunciados. Este conocimiento se distingue plenamente del científico en tanto que no acude a la experiencia regulada como fuente del saber. Por lo contrario, este conocimiento acude a experiencias accesibles, pero solo como vehículos para demostrar los juicios que la razón es capaz de hacer de ellas. Por lo tanto, en sentido estricto no es falsable, pero sí discutible. Seguimos con el conocimiento religioso o conocimiento teológico, que es el conocimiento relativo a Dios, aceptado por la fe teológica. Constituye este conocimiento teológico, el cual es aquel o conjunto de verdades a las cuales los hombres llegan, no con el auxilio de su inteligencia, sino mediante la fe en la aceptación de los datos de la revelación divina. Etimológicamente proviene del griego theos, que es Dios, y logos, estudio o ciencia, significando el estudio de Dios, el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios, en el cual la religión tiene un papel preponderante, ya que se basa en la creencia de Dios o un ser divino en la fe que se profesa. Y por último tenemos el conocimiento intuitivo. Es el primer tipo de conocimiento directo que adquirimos en la vida. Es por vía sensitiva. Desde un inicio nos percatamos de lo que nos rodea gracias a nuestros sentidos. Cuando se registra la representación mental del objeto que se observa, pasamos al conocimiento intuitivo. No necesitamos volver a verlo, basta con recordarlo. Lo que percibimos por intuición no está sometido a ningún género de duda. El empirista John Locke considera que este tipo de conocimiento era el más claro y seguro que podía alcanzar el hombre. Bueno, chicos, por lo pronto es todo. Vamos a seguir trabajando y la próxima semana vamos a tener nuestro primer examen del parcial. Cualquier duda, ya saben, reportarse conmigo y seguimos en contacto.